Somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, cursando la materia de Derecho Internacional Privado. A efectos de acreditación, mi nombre es Araceli Maribel González y nuestro tema a desarrollar es cuáles son los mecanismos que el derecho interno utiliza para solucionar los casos donde se presentan conflictos de ley. Los mecanismos son la norma de conflicto y los puntos de conexión. Bien, para comenzar, este método es típico de reglamentación indirecta en derecho internacional privado. Es decir, que es una tipología particular de redacción de las normas. En este sector podemos decirle especial lo que le permite al juez que se declara competente con qué derecho entre varios posibles va a resolver determinada cuestión. Podemos poner un ejemplo, digamos la capacidad de una persona física o la determinación de la capacidad jurídica. También podemos tomar en cuenta asimismo la determinación de la ley aplicable a una sucesión o a una afiliación. O sea, es de pensar en cualquier supuesto internacional de naturaleza privada que se presente para su solución ante un juez que por imperatividad de la norma, una vez que el tribunal se declare competente y se abre el sector del derecho aplicable, el juez debe utilizar el sistema de normas para ubicar o para conectar, o ya que es lo mismo, enlazar la situación con un derecho que solucione el caso en cuestión. Esta regla de conflicto intenta destrabar el conflicto que eventualmente pueda presentarse al tener una relación privada internacional con los puntos de contacto con más de un ordenamiento jurídico, lo cual lleva a decidir cuál de esos ordenamientos conectados es al que le corresponde regular la relación, los tribunales y en qué país deben resolver los litigios que puedan suscitarse al respecto. Bien, para seguir con el tema, nuestra compañera seguirá con los elementos de la regla de conflicto. Para efectos de acreditación, mi nombre es Mari Mercedes Cruz Castillo. A continuación explicaré los elementos de la regla de conflicto. El primer elemento sería el carácter normativo. Este implica que todas estas normas de conflicto se encuentran dentro del ordenamiento jurídico interno, es decir, que cada Estado soberano las incorpora dentro de su derecho interno, tal y como lo establece Javier Becerra Delgado. Para poder localizarlas, las encontramos tanto en la norma estatal como en los tratados internacionales ratificados por El Salvador, como por ejemplo el Convenio de la Haya sobre la sustracción de menores y el Convenio de la Haya sobre la adopción internacional. El segundo elemento sería el supuesto de hecho. El supuesto de hecho de la norma de conflicto cumple con la misma función que el supuesto de hecho de cualquier otra norma jurídica sustantiva o directa. En este caso, esta establece cuáles son los hechos concretos y especifica claramente la situación de conflicto. Esto según el autor Carlos Espugles Mota. Bien, el tercer elemento sería la consecuencia jurídica. Citando al mismo autor, Carlos Espugles Mota, nos dice que debemos de tener en cuenta que la norma jurídica incorpora como consecuencia jurídica un mandato. En el caso en concreto de la norma de conflicto, este mandato hace referencia específicamente a la aplicación de un determinado ordenamiento jurídico nacional, ya sea la legislación nacional del juez competente o también conocida como Lex Fori, o podemos hablar de cualquier otra, una o varias legislaciones extranjeras. Bien, para que el juez tome esta decisión de cuál va a ser la ley aplicable, debe acudir a los puntos o criterios de conexión. Pero en sí, ¿en qué consisten estos puntos de conexión? Bien, estos puntos de conexión, tal y como lo establece el autor Carrillo Saldero, que nos dice, este es un elemento esencial de la norma de conflicto y su misión consiste en localizar la relación jurídica con elementos extranjeros en uno de los ordenamientos jurídicos con los cuales se encuentra vinculada esta relación jurídica que existe, o sea, que está en conflicto, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el factor de conexión expresa esta relación entre las personas, las cosas y los actos a un determinado ordenamiento jurídico estatal.
Es por esta razón que autores como Bioca, Stella Maris, Feldenstein, de Cárdenas y otros establecen que el punto de conexión es el elemento técnico del que se sirve la norma indirecta, que en este caso es la norma de conflicto, para indicar el ordenamiento jurídico de donde se desprende la solución. A continuación, los dejo con mi compañero para que siga con el tema. Para efectos de acreditación, mi nombre es Gerson Alexander Girón. Yo les voy a explicar sobre algunos de los diferentes criterios de los puntos de conexión, ya que mi compañera les había explicado qué consisten estos puntos de conexión. Y entre estos están los puntos de conexión personales, los reales, los conductistas y los de voluntario. Entre los personales se encuentran los puntos de conexión de nacionalidad, de domicilio conyugal o legal de la persona, la residencia habitual, el principal asiento de los negocios, y entre los reales están los puntos de conexión, el lugar de situación de los bienes, el lugar de registro público de un acto jurídico, y entre los puntos conductistas está el punto de conexión, el lugar de celebración de un acto u orden, u otorgamiento o emisión, etcétera, el lugar de ejecución de un acto, el lugar de comisión de un delito, de un hecho ilícito, el lugar donde se desarrolla un proceso judicial. Y en el voluntario vemos que el punto de conexión es el derecho determinado por las partes. Un ejemplo de los puntos de conexión son los que podemos relacionar nuestro Código Civil y el Código de Bustamante. El Código de Bustamante en el artículo 140 establece que las formas de los actos y contratos mercantiles estarán sujetos a la ley del territorio del derecho internacional. En este caso, este artículo tiene relación con nuestro artículo del Código Civil, el artículo 17, que establece que las formas de los instrumentos públicos se determinan por la ley del país en que hayan sido otorgados. Esto quiere decir, ya sean esos contratos o instrumentos públicos, se regirán bajo la ley del país donde fueron otorgados. Como a manera de conclusión, como grupo llegamos a la conclusión que tanto la norma de conflicto como los puntos de conexión son esenciales para darle solución a las relaciones jurídicas internacionales privadas cuando se lleve a cabo un conflicto de leyes. En este caso, cuando intervienen dos o más ordenamientos jurídicos. Aquí le toca al juez verificar cuál de estos ordenamientos jurídicos o verificar entre estos puntos de conexión cuál de estos es más viable para darle una mejor solución a este conflicto internacional. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Pasen un feliz día.